Vamos a comenzar hoy, hermano Orlando, amables hermanos, amigos, oyentes, un tema que tiene que ver con la evolución, gracias a una jovencita, una oyente que vive en España, quien ha hecho la pregunta y es muy alentador ver que aún los jóvenes no tragan entero. Y esta señorita pregunta acerca del tema de la evolución, que cómo poder rebatir a aquellos que enseñan que venimos del mono. Bueno, hay algunos que tienen cara de, pero no es porque realmente vengamos del mono, ya lo explicaremos en un momento. También acerca de los días, si los días son literales o si son miles de millones de años, como enseñan los científicos. Y pues, ¿por qué están enseñando eso y por qué de cuándo se vienen enseñando este tipo de cosas? Importante entender que es curioso, pero supuestamente científicos hablan de esto cuando eso mismo no ha podido ser comprobado por la ciencia, por lo que es realmente comprobable. Es una teoría. Entonces vamos a hablar acerca de eso, hermano Orlando. La evolución es la teoría aceptada por todo el mundo como la verdad absoluta, pero resulta que en esas inquietudes que siempre me han absorbido, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque uno tiene que, como dice Dios en Romanos 12:1, un culto racional. Muchos de mis hermanos se quedan con que la Biblia dice, y es absolutamente bien, la Biblia dice, pero ¿por qué la Biblia lo dice? Si detrás de lo que la Biblia dice siempre hay ciencia, sabiduría, excelencia, lo que pasa es que mucha gente se queda en la antidios o antiverdad para volverse a las fábulas, como por ejemplo las teorías filosóficas y de la evolución. Son muchos, o sea, en todos los colegios del mundo se enseña a Darwin y su teoría evolucionista. Muy pocos se atreven a pensar que Darwin se equivocó de término. Y Darwin lo que habló fue de la adaptación de las especies, no de la evolución de las especies. Claro, confundió las cosas, obviamente, por la capacidad científica de la época, pero hoy los mismos científicos saben que lo que no es comprobable, lo que no es posible, pues es absurdo. Y entonces, pero los colegios siguen insistiendo en los jóvenes sobre esto. Y vamos a mirar el tema desde el punto de vista de Dios, pero también desde el punto de vista científico y lo más importante aún, filosófico, porque el problema no está en la ciencia, el problema está en la filosofía y las preguntas que hacen. Vamos a comprobarlo. Así es, evolución. ¿Qué es evolución o teoría biológica? Pues es esa teoría que admite la transformación progresiva de las especies. Se dice en la teoría, una cosa es teoría, que comenzando una partícula de protoplasma, ahora no se explica su origen, ¿no? Sino que esa partícula de protoplasma llegó a ser sucesivamente un pez, por ejemplo. Se convirtió en un pescado, luego en una rana, un anfibio, luego un reptil, ¿sí? Como podríamos decir una serpiente, y luego le salieron patas y se convirtió en un cuadrúpedo, luego en un mono y el mono llegó a convertirse en hombre. Se habla de millones y billones de años, suponiendo que todo eso fuera posible, que la Tierra tuviera la edad que la ciencia afirma. Vamos a ver en el transcurso de estos días, analizando algunas de estas cosas, cómo mm, la palabra de Dios, la Biblia, que si usted alguna vez ha cogido una Biblia, vemos que en el capítulo 1 del Génesis y versículo 1 dice, en el principio Dios creó. No dice en el principio hay la teoría de que Dios creara las cosas. No, la Biblia afirma, mientras que la teoría es un supuesto. Claro, mire hermano que desde el Génesis, y aquí esto es la información que estamos brindando tiene que ver con aquellos que se dicen que creen en Dios. Uno no puede creer en Dios, hermano, y creer en la evolución. Eso debe ser clarísimo. O usted es ateo, evolucionista,
O usted cree en Dios y cree en su palabra que está revelada. Génesis nos da pistas y Génesis es un libro demostrado a través del tiempo como una revelación de Dios para la humanidad y que no quedara en la ignorancia respecto de tantas cosas. Así es. La Biblia afirma, pero resulta que los científicos dicen, porque la Biblia lo diga, ¿cómo comprobamos eso? Porque la ciencia requiere comprobación. Y la comprobación es que bajo un supuesto científico, el tema, bajo unas pruebas científicas, se reproduce la misma teoría o se produce lo mismo. Bueno, esa práctica científica se la podemos aplicar también a la evolución y no va a cuadrar por ninguna parte. Porque resulta que nada de lo que dicen acerca de lo que comentabas, la transformación de las especies de una a otra, no puede ser comprobada. Es más, hoy existe, gracias a la ciencia, el ADN. Y en el ADN se ha podido demostrar que una especie no migra hacia otra. Por eso, por ejemplo, la reproducción de dos especies, ¿no? Que han tratado de unir sus espermas y óvulos, no da nada. Y es porque el ADN de cada especie, voy a poner un ejemplo, el ADN de los peces es diferente al ADN de las aves y de los mamíferos. Entonces, cada experiencia científica en este avance que tenemos hoy nos permite saber que ese ADN es aquella información, y de pronto, si tenemos tiempo, vamos a ver la profundidad del tema. Cuando tú coges una célula y empiezas y te metes en ella, vas a ver una cantidad de elementos que desdibujan completamente la teoría de la evolución. Y ahora, ¿de dónde sale la teoría en la Biblia del ADN? Si nosotros vamos a Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Se dan cuenta? Ahí está contenida la información que los científicos encontraron miles de años después. Un árbol de naranja dará naranja aquí en Cafarnaún. Un árbol de manzana dará manzanas aquí en Cafarnaún, porque ella tiene una información que se reproduce a sí misma. Ay, pero ¿cómo así es que ahora unas naranjas que parecen mandarinas son de la misma especie, cítricos? Y su combinación da una cosa diferente, pero siempre serán cítricos. También dice, verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, otra vez, ADN, y el árbol que da fruto según, cuya semilla está en él, según su género. Bueno, entonces la Biblia, en palabras naturales, tranquilas, de un hombre, Moisés, que fue el que escribió el Génesis, obviamente dictado por Dios, nos explica claramente de dónde vienen las cosas. ¿Qué información tiene esa célula que puede reproducirse en la misma y en la misma y en la misma? Eso es un tema científico también. Hermano, mire que Primera Corintios, capítulo 15, ya que estamos hablando del ADN, Primera Corintios, capítulo 15, dice el versículo, a ver, 40 y 40, Primera Corintios 15, permítame un momentico, aquí 40, dice el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra carne las de las bestias, y otra las de los peces, y otra las de las aves. El Ahí mismo, está. el mismo Señor habla acerca de los diferentes tipos de carne. También lo podemos aplicar. Es muy diferente la genética de un animal cuadrúpedo que la de un anfibio, que es muy diferente. Ahora, en la pregunta que hacía la señorita, que es que somos descendientes del mono porque genéticamente tenemos mucho parecido. Bueno, pero también podríamos decir que tenemos mucho parecido con los cerdos. Es más, he sabido de implantes de, ¿cómo se llaman? Arterias y partes de cerdos que han sido puestas en personas
para reemplazos de algo que no podían encontrar, una válvula, por ejemplo. Y el cerdo tiene mucho parecido genético con el del hombre. Entonces, ¿por qué no dicen que somos descendientes del cerdo? Porque nadie quiere ser igual que un cerdo. De pronto sí apareció un orangután. No, eso es totalmente contrario a lo que Dios enseña, a lo que la palabra de Dios. Y mire, hermano, que digamos aquí tratando de hacer memoria de tantas cosas, tenemos un hermano que es el hermano Luca Chandler. Él vive en Estados Unidos. Él es antropólogo, no, bueno, más que antropólogo, le gusta mucho la arqueología. Él está inclinado hacia la arqueología desde hace muchos años y ha ido a excavaciones a Tierra Santa y a varios lugares. Y él es un apasionado, por supuesto, primero de las cosas de Dios y segundo de la arqueología, porque la arqueología, que está asociada a la ciencia, ha podido comprobar y demostrar que muchas de las cosas que la Biblia enseña fueron y son comprobables, ¿verdad? Lugares que muestra la Biblia son comprobables. La Biblia, a través del tiempo y de tantos enemigos que ha tenido, ha demostrado ser lo que dice ser, la palabra de Dios, revelación perfecta de nuestro buen Dios. Muchos aún dudan de la veracidad de la Biblia, claro, por malos testimonios de falsos maestros seguramente, pero la Biblia como tal es una guía perfecta, completa, que no deja ningún vacío en la mente del hombre. Y claro, habrán cosas que no podemos entender, pero que no son indispensables para el ser humano en cuanto a su relación con Dios. Vuelvo y repito, si una persona es evolucionista, no puede creer en Dios. Si dice que cree en Dios, es falso, porque creer a Dios es creerle a Dios y a su palabra que ha sido revelada y que contradice totalmente esa falsa teoría como una filosofía que no tiene evidencia. Si la ciencia le dice teoría de la evolución es porque no ha sido comprobada. Y si no ha sido comprobada, no es una ciencia. ¿Sí? Exacto. Bueno, es una filosofía. Y es una filosofía que parte de la argumentación. Discúlpeme que me voy a meter en un tema que es conforme se engaña el pensamiento humano, que es mismo, y es increíble cómo estas técnicas de argumentación las utiliza Satanás desde el principio, cuando engañó a Eva. Exacto. Por eso Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo así? Dios advierte esto. Mire, la filosofía dice así, y los muchachos quedan, wow, dice el profesor, todo lo que existe tiene una causa. ¿Sí o no? O sea, Claro. Cualquiera dice que un se celular, un pasa. televisor, una cama, un mueble, tiene una causa. Claro. El universo existe, ¿cierto? Sí. Entonces, tiene que haber una causa. Ajá. Entonces, claro, entonces todo el mundo dice, claro, Dios, ¿cierto? Claro. Mire, la filosofía me lleva a mi razonamiento. Dice, todo lo que existe tiene una causa. El universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Ah, bueno, entonces la siguiente premisa es, todo lo que existe tiene una causa. El universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una causa, que es Dios. Por lo tanto, Dios existe. Si Dios existe, entonces, según la premisa uno, Dios tiene una causa. Si Dios necesita tener una causa, ya no podemos considerarlo como Dios. Ajá, ajá. ¿Ves cómo, a dónde te llevó el razonamiento? A que Dios no Si tú existe. dijiste, si tú dijiste que todo lo que existe tiene una causa, y si Dios existe, Dios tiene que tener una causa, y si tiene una causa Dios, entonces Dios no existe. No es Dios porque fue creado. Claro, entonces claro, los muchachos, ¡ah! Pues claro, y ahí mismo todos se van de ateos, porque esto es un razonamiento humano partiendo de falsas premisas. Y lo que no entienden nuestros jóvenes y a veces muchas personas es que la argumentación tiene estrategias para confundir el pensamiento humano. Cuando- Perdón, hermano Orlando, una muy buena recomendación que me hiciste recordar hace un momento para, digamos, amalgamar
y resumir lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando, hay una película que se llama Dios no está muerto. Esa película es para verla con el control remoto y escribiendo lo que acontece al interior de un aula en la escuela, creo que secundaria o universidad, donde un profesor pretende enseñar exactamente así como tú lo estás haciendo, ¿sí? Y entonces un joven tiene que empezar a buscar argumentación científica para demostrar de que Dios no está muerto, porque lo que acabaste de hacer es demostrar que Dios no existe, o que si Dios existe fue creado. Por tanto, si Dios es creado, no existe, porque Dios es eterno. ¿Sí o no? Pues, Es- y el distraído inmediatamente acepta esa argumentación como algo contundente, pero resulta que la premisa correcta es la siguiente. Todo lo que ha comenzado a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Ah, eso es ah, diferente. ¿Ves? ajá, Entonces, si yo acomodo la premisa con la argumentación correcta y no me dejo engañar por profesores que no estudian mayormente las cosas, pregúntale a un profesor de filosofía si ha leído la Biblia con ojo científico, con ojo literario, con ojo argumentativo, y te van a decir, no, entonces ¿de qué vamos a hablar? ujú, Porque resulta que si nosotros vemos el Génesis, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo no meto a Dios en que si todo existe es una causa, porque es que la Biblia dice que Dios es eterno y eso no cabe en la mente humana. Pero lo que no es eterno es lo que Dios creó. Entonces, por eso yo tengo que decir claramente acerca de esta premisa que todo lo que ha comenzado a existir tiene una causa. ¿Cuándo comenzó a existir la Tierra? Cuando Dios decidió hacerla. ¿Para qué? Para hacer compañía al ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Según su género. Hizo a hombre, después dice que hizo a mujer, ¿sí? Mire que no hizo híbridos, no hizo una transmutación aparente de géneros, ¿no? El ujú. mundo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. El tema es hermoso y apasionante y uno podría quedarse mucho tiempo filosofando o discutiendo con filósofos, pero la verdad es que el punto final es que dice Romanos, recuérdame el texto, creo que 1:20 o 21, Capítulo, no, ya te lo pongo acá. Romanos capítulo dice 1:20 en adelante. 1:20, uy, mi memoria está funcionando, Ah, está porque bien. las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Ah, ¿cómo puedo comprobar? ¿Cómo puedo comprobar lo que estás diciendo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental. Tú llegas a un cuarto y ves una mesa y en la mesa un plato. ¿Qué es lo primero que vendría a mi cabeza? ¿Quién puso Pues, el plato ahí? sí, exacto. ¿Quién ¿Para puso el qué está plato ahí? ahí? ¿Por qué está ahí? O sea, ¿por qué? Porque alguien lo puso. Bueno, la teoría de la evolución dice, nadie lo puso. Pasaron muchos años y el plato apareció ahí, de esa forma, de esa manera. ¿Cómo un filósofo va a aceptar semejante tontería? No, no es posible que nadie acepte semejante teoría. Bueno, que alguien puede decir que lo que hay en esta tierra, los ríos, las montañas, lo puso, o sea, llegó allí por simple, no, alguien lo puso, alguien lo puso. Entonces, ¿quién lo puso? Inmediatamente responden algunos científicos y filósofos. Creemos que de los agujeros negros salió una espora y de esa espora se generó la vida. ¿Por qué? ¿Por qué si es importante o creíble un señor en una silla de ruedas todo torcidito, muy inteligente y físico, que manejaba muy bien los números y que era enemigo de Dios por su condición médica, creer que de un agujero negro salió una esporita? Y volvemos al mismo tema. Las cosas tienen su género y un ADN que desdibuja completamente las teorías. El otro dijo, no, es que nosotros somos producto de los extraterrestres.
los extraterrestres fueron los que vinieron a sembrar aquí yucas y manzanas y peras, y por eso, pero nosotros no lo sabemos, porque los extraterrestres no quieren que lo sepamos. Ah, oiga, qué película, ¿sí o no? Y, No, y, pues, y, y, y aunque suena jocoso, hermano, esas son las teorías que defienden los filósofos y los profesores de biología y de filosofía. Pero resulta que mire lo que dice Dios en el texto que estamos viendo, porque las cosas invisibles de Él, o sea, Él no se ve, hay poder en Él, hay condiciones de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde dónde? Desde la eh, creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Cuando yo veo un celular, marca Samsung, ¿qué es lo que entiendo, hermano Carlos Julio? Que pues eso fue que producto de esa la casualidad. empresa, no, esa empresa desarrolló su marca, su ¿Cómo producto. usted se atreve a decir eso si esto es producto de millones de años, hermano Carlos Julio? Que un día un chip se unió con una tablet, una tarjetica y con una cristal LED y se unieron y tenemos esta maravilla en la mano, producto de millones de años, hermano Carlos Julio. Hermano, y son aparatos sorprendentes desde el punto de vista tecnológico, pero jamás, jamás el hombre con tanta tecnología y conocimiento que tiene hoy en día podrá ser siquiera un ojo real como lo hizo Dios. Entonces lo creado tiene una causa, ¿cierto? Ujú, ujú. Y cuando yo miro el manual sé cuál es la causa, Samsung y los inventores de Samsung. Y el árbol. No, ese sí. El mico, no, ese sí es producto. ¿Cómo? Un animal que es perfecto, una lombriz es perfecta. Ahora el ser humano, ¿qué? Que es mucho más poderoso que un celular. ¿Ese no tiene una causa? No, no, de verdad que uno empieza a mirarse en la ciencia y en la filosofía y realmente son argumentaciones que parten de huecas sutilezas y de argumentación. Mire, una vez un filósofo muy importante, amigo, que era evangélico, me hizo esta pregunta. Vea, Orlando, le voy a hacer una pregunta y si me la contesta, yo vuelvo a creer. Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿La Biblia es literal o simbólica? Ah, Entonces me pongo a pensar, yo si le digo que es literal, me va a decir, entonces explíqueme eh, las alas de Dios, ¿cierto? sí. Eh, explíqueme sobre la armadura de Dios. Y si digo que es simbólica, entonces me dice, entonces, ¿por qué voy a creer en ella si es simbólica? Y no tengo la respuesta, déjame yo analizo tu pregunta. A los 8 días le pedí cita porque es un magistrado importante de aquí de Cali, que ha estudiado mucha filosofía, muchísima. Tiene PhD en filosofía. Le dije, tengo la respuesta. Me dijo, sí, a ver, de que me hiciste mal la pregunta. ¿Cómo? Claro, porque es que la Biblia no es un libro, son 66 libros. Y en los 66 libros, igual que los seres humanos como tú y yo, hablamos de diferentes maneras, literal y simbólica. Dime de qué libro quiere que hablemos. Ah, no, Y ahí yo lo mató. sigo, si es literal o simbólica. Pero partiste de una pregunta deliberadamente errónea. El hombre se sonrió y dijo, estás aprendiendo filosofía. Claro. Ya. Entonces ahora el hombre se volvió sociólogo porque se dio cuenta que en la filosofía no hay respuestas. Ajá. Imagínate. Para mí Ujú. eso ha sido, o sea, creo más en Dios y me aferro más a Dios en la medida que en su sabiduría, él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En la época de Jesús y posterior había filosofías. ¿Te acuerdas cuando Pablo fue a Atenas? Sí, claro. Una de la filosofía, del arte, de las letras, de la poesía, y le dieron oportunidad de hablar. A mí ese discurso me parece fascinante, fascinante. Y él lo que les dice es, ustedes tienen varios dioses. Y dentro de esos dioses que tienen, vi una inscripción en un monumento que decía, al Dios no conocido. Pues de ese les vengo a hablar. Y a partir de allí, les predicó a Cristo Jesús, el Dios no conocido. Invitamos a profesores de filosofía, a profesores de biología, que estudien la ciencia y que estudien a Dios. Y la combinación de esas cosas los va a hacer grandes científicos como Albert Einstein, por ejemplo. Quisiera que por favor leamos completo Colosenses 2:8, hermano Orlando.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y para nuestra oyente que formuló la pregunta, vamos a buscar la manera en algún momento para hablar acerca de argumentación lógica de el por qué no venimos del mono o del cerdo, si es que el tema tiene que ver por el parecido genético, para no insultar al mono, ¿no? Porque es que realmente decir que venimos del mono, el mono se siente insultado. Pero también vamos a ver acerca de los días y los años del planeta Tierra, porque ese es otro punto que conforman este gran paquete filosófico, bueno, ni siquiera filosófico, teórico de supuestamente la edad de la Tierra, que Dios no fue capaz, porque es que como a Dios le queda grande algo, ¿no? De crear todo en 6 días literales. Entonces vamos a ver cómo la Biblia dice y cómo podemos demostrar que efectivamente cuando la Biblia habla de 6 días, literalmente está hablando de 6 días de 24 horas. Pero vamos a usar argumentación bíblica para esto. Recuerden, un ateo no va a poder prestar atención a esta argumentación porque no quiere creer en Dios y es una de las razones por las cuales inventaron el tema de la teoría de la evolución. Un reto para todos nuestros oyentes. Entréguenle esta información a sus hijos y que sus hijos a sus compañeros y sus compañeros a los profesores. Y que todos hagan preguntas. Para todo Dios tiene una respuesta. La ciencia tiene una respuesta y la filosofía tiene una respuesta. No se pierdan esa oportunidad. Nos vemos mañana y que tengan un bonito día. El Señor les continúe bendiciendo.